Hola a todas y todos, espero que se encuentren muy bien. En esta clase vamos a comenzar a ver el sistema límbico y en la primera parte nos vamos a centrar principalmente en ver los componentes del sistema límbico. Así que vamos a comenzar con eso. Bueno, el sistema límbico es un conjunto de estructuras que se ubican en su mayor parte bajo la corteza cerebral y sobre el tallo encefálico. La primera persona en describir esta región fue Paul Broca, el mismo que describió el área de Broca, en 1878. El término límbico proviene del latín y significa borde o límite. Y el sistema límbico se llama así debido a que las estructuras que lo componen se encuentran en un área que pareciese ser un límite entre la corteza cerebral y las estructuras subcorticales del diencéfalo. Desde que comenzó a ser estudiado hasta ahora, las estructuras que han sido consideradas como parte del sistema límbico han ido cambiando y redefiniéndose. Y aún no hay un consenso entre las distintas investigadoras e investigadores sobre qué criterios se deben usar para decidir si una estructura es o no parte del sistema límbico. Esto quiere decir que cada ciertos años, con cada avance científico que se va haciendo, las estructuras del sistema límbico han ido cambiando, no son fijas. Lo que sí se sabe es que estas estructuras, las que participan del sistema límbico, se encargan de los procesos que se relacionan con las emociones, la memoria y la motivación. Entonces, como mencioné anteriormente, no hay completo consenso sobre cuáles estructuras pertenecen o no al sistema límbico, y cada cierto tiempo estas se van cambiando. Una manera más o menos ordenada de presentar las estructuras que formarían parte del sistema límbico es según su origen embriológico. Y aquí tienen que recordar conceptos que vieron en la clase de plasticidad sináptica y desarrollo del sistema nervioso central que vieron con la profesora Carolina. De este modo, por ejemplo, del mesencéfalo van a derivar estructuras o núcleos que en realidad que procesan la información que proviene de los sistemas visual, auditivo y somatosensorial y que aportan al procesamiento de las emociones. Del diencéfalo se originan estructuras como el hipotálamo, los núcleos talámicos anteriores y la comisura venular. A partir del telencéfalo se forman algunas regiones subcorticales y corticales, entre las que se encuentran el bulbo olfatorio, el hipocampo, el giro parahipocampal, el fornix, los cuerpos mamilares, la amígdala, el giro cingulado y la corteza entorrinal. En general, estas estructuras participan de varios procesos cognitivos, lo cual incluye la memoria espacial, el aprendizaje, la motivación y el procesamiento emocional y de la socialización. Y ahora a continuación vamos a ir viendo en detalle algunas de estas estructuras. Entonces voy a comenzar presentando estructuras que la mayoría de los autores incluye dentro del sistema límbico. Es decir, que al menos en estas estructuras, por ahora, podemos encontrar un consenso de que se encuentran en este sistema. Dentro de estas estructuras encontramos el hipotálamo, la amígdala, el hipocampo, el giro parahipocampal, el giro cingulado. Los giros también pueden llamarse circunvoluciones, entonces puede ser circunvolución parahipocampal o giro parahipocampal o giro cingulado o circunvolución cingulada, dependiendo del libro o el material que estén leyendo. También está el fornix, los cuerpos mamilares y el septum. Entonces, el hipotálamo es una estructura que es conocida por su rol regulador en el sistema endocrino, que es vital, ¿cierto?, para la mantención de la homeostasis del organismo cuando regula, por ejemplo, la secreción de hormonas desde la hipófisis. Y esto lo vieron en sus clases de sistema endocrino en fisiología. Respecto a su rol en el sistema límbico, sin embargo, se han realizado varios estudios donde se han hecho estimulaciones en distintas áreas dentro del hipocampo, obteniendo efectos tanto sobre el comportamiento como sobre las emociones de distintos modelos de estudio, lo cual incluye al ser humano. Esto demostró, por ejemplo, que la estimulación del hipotálamo lateral va a inducir sensación de sed, de hambre, va a incrementar los niveles generales de actividad de los animales y que esto puede llevar incluso a la furia o a la búsqueda de enfrentamientos o peleas. Por otro lado, la estimulación del núcleo ventromedial
va a causar efectos contrarios. Esto quiere decir sensación de saciedad, va a haber una reducción en la ingesta de comida, una reducción en la actividad que va a llevar a la tranquilidad. Por otro lado, la estimulación del núcleo periventricular usualmente genera o provoca ciertas reacciones de miedo o como reacciones de respuesta a castigo. Y finalmente, también se puede gatillar el impulso sexual cuando se estimulan las porciones anteriores y posteriores del hipotálamo. Por si acaso, en anexo les voy a dejar unas figuras de las zonas del hipotálamo para que si es que se preguntan a qué corresponden cada una de estas que acabo de mencionar, la van a encontrar allí. Además, se ha descrito que el hipotálamo establece conexiones con otras estructuras, por ejemplo el núcleo accumbens o el área tegmental ventral, que también se le conoce como VTA, con el hipocampo y con la amígdala. Y estas conexiones serían esenciales para que las personas puedan iniciar ciertos comportamientos o respuestas. Es decir, que la estimulación o la regulación de estas áreas va a llevar a que las personas tengan un comportamiento, por ejemplo, de buscar alimentos, o algunos animales van a tener comportamientos de escapar de depredadores, y esto todo es regulado por estas conexiones entre estas estructuras. La amígdala es una estructura que en realidad es una agrupación de núcleos en forma de almendra que se encuentra en esta zona de aquí, que sería la zona medial del lóbulo temporal, y que participa directamente en el procesamiento de las respuestas emocionales del miedo, de la ansiedad y de la ira y agresión principalmente, y también del procesamiento del placer. El condicionamiento al miedo se produce en una zona específica de la amígdala, donde las memorias o los recuerdos van a formar asociaciones con estímulos adversos mediante la potenciación a largo plazo. También la amígdala participa del aprendizaje emocional y del almacenamiento de memorias afectivas, y de generar la asociación entre un estímulo y una respuesta o recompensa asociada. De este modo, por ejemplo, podemos asociar algunos comportamientos o algunas respuestas con una recompensa o otro tipo de respuesta, ¿cierto? Se hacen estas asociaciones y también se forman recuerdos que después uno puede considerar que son dolorosos o que generan miedo o que generan ira. Todo esto se produce por estas estructuras. El hipocampo y el giro o circunvolución parahipocampal son estructuras que trabajan principalmente juntas. El hipocampo es una estructura que ya hemos visto anteriormente y que se encuentra ubicada aquí al lado de la amígdala. Esta estructura, como ya sabemos, ¿cierto?, es fundamental para la consolidación de la información en memorias a corto y largo plazo, también en la memoria espacial, el aprendizaje, y de este modo, con este rol en la memoria, ¿cierto?, va a apoyar el procesamiento emocional para que uno pueda tener recuerdos relacionados con las emociones. Y el giro circunvolución parahipocampal es un área de la corteza que se encuentra rodeando al hipocampo y trabaja junto a este para codificar y recuperar la memoria, por ejemplo, cuando uno quiere recordar algo, ¿cierto? Y también para el reconocimiento de escenas o de lugares. El giro o circunvolución cingulado es una estructura que se encuentra justo por sobre el cuerpo calloso. Sería esta estructura que está aquí, y el cuerpo calloso sería esta estructura que se encuentra aquí en un tono más cafecito claro. Recibe información desde el tálamo y de la corteza cerebral y la proyecta hacia la corteza entorrinal. Se le asocian varias funciones. Por ejemplo, el giro cingulado es el responsable de asociar ciertos comportamientos y motivaciones con los resultados que se obtienen de ellos. También se ha relacionado con algunas alteraciones de los estados emocionales, como por ejemplo la depresión, la ansiedad y algunos estados de agresividad. El septum, que se encuentra aquí, es otro conjunto de núcleos, los cuales se conectan con otras estructuras límbicas y participan del procesamiento del placer, la recompensa
o los mecanismos de recompensa y la ira. Respecto a esto último, se ha descrito, por ejemplo, que cuando uno realiza estimulación bilateral de algunas áreas del septum, va a causar un cuadro que se llama ira septal. Y este cuadro de ira septal se caracteriza porque el modelo va a presentar hiperactividad emocional, va a presentar ferocidad y va a presentar ira frente a situaciones que usualmente no van a meritar este tipo de cambio. También se van a producir cambios, por así decirlo, fisiológicos en la presión sanguínea, que va a aumentar, y la frecuencia respiratoria. Los cuerpos mamilares son dos grupos de núcleos. Aquí vemos uno, en el otro hemisferio vamos a encontrar el otro, ¿cierto? Desde la otra vista, que se conectan con la amígdala, el hipocampo y el núcleo talámico anterior. Y debido a esta conexión, estas estructuras van a participar del procesamiento de la memoria episódica. Además, los cuerpos mamilares se conectan o se relacionan en realidad con la otra estructura que vamos a presentar en esta diapositiva, que es el fornix, que es un haz de fibras nerviosas que transporta información desde el hipocampo a los cuerpos mamilares y luego al tálamo. Además de esto, no se tiene claridad si es que el fornix tiene otra función específica más allá del transporte, ¿cierto? Sin embargo, se ha descrito que cuando hay lesiones en el fornix o a lo largo del fornix, las personas pueden tener complicaciones para recuperar memorias, por ejemplo, cuando uno quisiera recordar algo. Entonces, a estas personas que tienen lesiones en el fornix se les complejiza el proceso de recordar algún concepto en específico. Entonces, esas estructuras que presenté recién eran las para las cuales había más consenso de que formarían parte del sistema límbico. Y ahora voy a presentar algunas estructuras para las cuales no hay tanto consenso. Entonces, estas son estructuras que posiblemente podrían formar parte del sistema límbico. Entre esas estructuras encontramos la corteza entorrinal que mencioné anteriormente, y esta es una zona que se encuentra en la parte medial del lóbulo temporal y es la vía principal de comunicación entre el hipocampo y la corteza. Y en este sentido, la relación entre el hipocampo y la corteza entorrinal es responsable del procesamiento de la memoria declarativa, la memoria espacial, así como también de la formación y consolidación de nuevas memorias. También tenemos el bulbo olfatorio, que como su nombre indica, participa del sentido del olfato. Y ese lo tienen que haber visto en sus clases de neurofisiología sensorial, ¿cierto? Entonces, esta estructura principalmente se encarga de transmitir información olfatoria al hipocampo, la amígdala y algunas zonas de la corteza para su procesamiento. En este sentido, la amígdala procesaría esta información que recibe desde el bulbo olfatorio y la utilizaría para el aprendizaje asociativo. Por ejemplo, codificando algunos olores, asociándolos a sabores, y luego nosotros vamos a recordar que nos gusta el sabor de cierto alimento, ¿cierto? O, por ejemplo, cuando asociamos algunos olores a algunos recuerdos o algunas circunstancias en específico. También vamos a encontrar el cerebelo, que es principalmente reconocido por su rol en el control motor, ¿cierto? Sin embargo, esta estructura participa de varios procesos cognitivos también. Y se ha descrito que cuando se produce daño en el cerebelo, se asocia una disfunción en las tareas ejecutivas, en el aprendizaje, en la memoria declarativa y procedural, en el procesamiento del lenguaje y las funciones visuales y espaciales. Y que todas estas alteraciones se acompañarían por cambios en la personalidad, alteraciones del afecto y de la cognición. Ahora, ¿por qué ocurriría todo esto? La hipótesis es que la ruptura de las conexiones nerviosas entre el cerebelo y las áreas de asociación de la corteza y las áreas límbicas interrumpiría algún tipo de regulación que ejerce el cerebelo sobre las funciones cognitivas asociadas a estas áreas, causando entonces alteraciones en la conducta y el estado emocional y en todas las alteraciones que mencioné anteriormente. Esto indicaría entonces que el cerebelo sería un coordinador de las funciones tanto motoras como sensoriales y cognitivas, debido a las conexiones que establece con las regiones cerebrales que estarían encargadas de todas estas funciones.
También tenemos la corteza prefrontal, que se considera, ¿cierto?, por varios autores, como el centro regulador de la personalidad, ya que se ha descrito que esta zona participa de la toma de decisiones y en elegir cuáles estrategias de comportamiento son apropiadas para cada situación física o social. Entonces esto nos va a decir cómo comportarnos si estamos en una reunión con un jefe o en una reunión con amigos. Nuestras maneras de comportamiento serían dictadas por la corteza prefrontal. Además, pareciera estar relacionada a la capacidad de seguir de forma adecuada secuencias de pensamiento ordenadas y a los mecanismos de control del comportamiento emocional. Finalmente tenemos el tálamo, que es esta estructura morada que vemos aquí, que corresponde a un conjunto de núcleos que principalmente cumpliría en el sistema límbico funciones relacionadas con la sensibilidad, el comportamiento motor, el comportamiento emocional y la activación de la corteza cerebral para algún otro tipo de procesamientos. Entonces, resumiendo, en esta primera clase del sistema límbico vimos que este se compone de varios elementos individuales y que aunque aún no se tiene consenso de cuáles serían los componentes definitivos de este sistema, vimos algunos elementos para los cuales se ha llegado a alguna especie de consenso de que sí, efectivamente formarían parte de este por la comunidad científica y que son los que vemos aquí en cuadrados negros, y vimos otros elementos que aún son controversiales de acuerdo a su rol en el sistema límbico y que, claro, participarían de algunas funciones del sistema límbico, pero no necesariamente se consideran como parte de este sistema, sino que serían como estructuras asociadas. De cualquier manera, todos estos elementos y otros que no presenté hoy, porque hay muchos componentes que se consideran como parte del sistema límbico, participan de las funciones de este sistema en cuanto al procesamiento de las emociones, memoria y socialización, motivación, entre otros, que son funciones esenciales para la salud humana. Entonces vamos a dejar hasta aquí esta primera parte de la clase del sistema límbico respecto de los componentes del sistema límbico, y ya en la siguiente clase, en el siguiente video, vamos a ver un poco más aplicado todo esto, donde vamos a ver la regulación del sistema límbico sobre las emociones.